Bienvenidos y bienvenidas todas a otro capítulo de Más Humanas, nuestro podcast. Hoy estamos Luz Piedad Caicedo y yo para hablar de los 20 años de la Corporación Humanas. Hola, Luz Piedad. Hola, Adriana. Hablar de los 20 años de Corporación Humanas es hablar de una historia de acción política feminista. Y hoy, más que contarles qué hicimos, la fiesta, quienes nos acompañaron, que además tuvimos muchísimas manifestaciones de afecto, de cercanía, de mujeres que vinieron de los distintos territorios, de organizaciones feministas y derechos humanos que nos acompañaron. El interés de Luz Piedad y yo es contarles temáticamente las acciones, los seminarios y los debates que tuvimos durante esta semana, porque sí nos interesa compartir con ustedes las reflexiones político-feministas que tuvimos la oportunidad de dar con invitadas internacionales, con invitadas nacionales, con organizaciones aliadas, y también invitarles a leer los documentos, a explorar en nuestra página algunas de las reflexiones. Entonces, bueno, si quieres, Luz Piedad, empezamos. En esta celebración, nosotras planteamos un eslogan durante todo el año que fue un año para celebrar 20 años. Y gran parte de las actividades que hicimos durante el año las enmarcamos en esta conmemoración de nuestros 20 años, esta recuperación de historia y de memoria. Sin embargo, podemos decir que para concretar, digamos, esa celebración, iniciamos las reflexiones el 18 de septiembre en la ciudad de Medellín. No sé si quieres contar un poquito, Luz Piedad, aunque yo sé que estuve ahí con expresiones del movimiento social de mujeres, pero para empezar con esta primera reflexión que enmarcamos también dentro de nuestros 20 años. Sí, tal vez reiterar que la intención de este podcast pues es invitar a todas las personas que siguen Más Humanas a que visiten nuestra página web, nuestro canal de YouTube y las distintas redes en las cuales solemos publicar información de las acciones que hacemos dentro de la Corporación Humanas para que puedan conocer justamente cuáles fueron estas reflexiones. Hoy les vamos a dar un abrebocas realmente a lo que fue esta semana y vamos a hacer mención a cada una de las actividades que llevamos a cabo y vamos a comenzar, como Adriana lo acaba de mencionar, con este encuentro que se realizó en Medellín con ocasión de Beijing más 30. Entonces cuéntanos, Adriana, ¿de qué se trató? Bueno, en la ciudad de Medellín, con expresiones del movimiento social de mujeres, convocamos el 18 de septiembre una reflexión sobre las dos esferas de la plataforma de acción de Beijing, que fue muy interesante. Bueno, hubo muchas cosas interesantes de este espacio, pero yo creo que hay tres para señalar y que ustedes las pueden encontrar, como dijo Luz Piedad, en la página web de la Corporación Humanas. Uno, que si bien fue un acto que cerramos el 18 de septiembre, este proceso de reflexión tuvo 3 webinars preparatorios en los que tuvimos la posibilidad de pasear por las 2 esferas de protección de la plataforma de acción de Beijing, sobre participación política, mecanismos de seguimiento y de adelanto de la mujer, institucionalidad para las mujeres, violencias contra las mujeres, violencia y conflicto armado, o sea, mujeres y salud. Entonces paseamos por las 2 esferas con la centralidad como en 3 cosas. Uno, que hemos ganado, ¿sí? Porque lo claro es que no estamos igual hace 30 años que ahora. O sea, producto también de las luchas del movimiento social de mujeres, hoy estamos distintos y hemos logrado avances. Entonces ¿qué hemos logrado? O sea, ¿cuál es la diferencia de hace 30 años ahora? 2, una cosa que fue para nosotras muy importante y es cuáles son los retos que persisten, ¿sí? ¿Qué necesitamos cuidar, pero qué nos falta alcanzar? Y 3, hicimos también un acto que fue más simbólico y fue reconocer a mujeres feministas de Medellín que estuvieron en Beijing, que hace 30 años se la jugaron también por una apuesta feminista y avanzar en derechos. Y todo esto que les estoy contando, tanto los retos, los avances y también el homenaje, bueno, lo encuentran en nuestras redes, pero adicionalmente lo recogemos en una memoria donde van a encontrar realmente reflexiones muy interesantes de feministas que estuvieron, pero también de feministas que saben de los temas
de mujer y economía, de mujer y participación, insisto. Ahí están las voces de la Ruta Pacificada de las Mujeres, de la Casa de la Mujer, de la Red Nacional de Mujeres, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, de la academia, que eso también es muy interesante. Y es que no fue una acción, digamos, individual, sino una autoconvocatoria. También como somos las feministas, nos autoconvocamos y estuvimos organizaciones de mujeres y feministas, pero también la academia con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con EAFIT, con la Universidad de Medellín. Y bueno, creo también involucrando a las nuevas generaciones de feministas y de mujeres jóvenes que tienen un legado producto de las luchas de unas, que tienen unos retos de cuidar lo que hemos ganado, pero además que tenemos también un desafío y es seguir juntas en esta agenda que hay que defender. Y bueno, lo voy a dejar por ahí porque tendría mucho que contarles, pero la invitación es a que escuchen los webinars, a que reflexionen. Hay también documentos alrededor de cada una de estas esferas y creemos que es fundamental seguir pensando en cuál es la agenda que tenemos hoy que defender en lógica de derechos humanos de las mujeres. En la descripción vamos a dejar los enlaces, ¿verdad? De lo que tenemos, de toda la producción que se realizó alrededor de estos eventos. Casi todos los eventos fueron grabados, transmitidos, de tal manera que ustedes pueden volver a visitar estos eventos que desarrollamos. Tienes que seguir contándonos porque ahora nos vamos para Quibdó. Ahí se hizo también un evento que recoge unas 3-4 años de trabajo en este municipio para reducir y prevenir el feminicidio. Entonces cuéntanos, más breve que el anterior, algo sobre este evento. Bueno, hicimos un seminario internacional de prevención del feminicidio en Quibdó con la Universidad Tecnológica del Chocó, con la UTC, también una alianza entre la academia y una organización. Invitamos a la institucionalidad. Las cifras de feminicidio en Chocó aumentan. Nosotras llevamos los últimos 2 años en el marco del Zampacho, de las fiestas patronales, hablando de es necesario prevenir el feminicidio, cómo la vida de las mujeres tiene que ser una fiesta, pero una fiesta que garantice unas acciones libres y en paz con que las mujeres no tengan que tener miedo a salir de fiesta. Este seminario internacional contó con una invitada muy importante y es Patsili, que es una experta del Comité CEDAW, pero además es una abogada que ha trabajado en temas de feminicidio. Y este diálogo con la academia, con hombres y mujeres jóvenes, estudiantes de la universidad, pero también con el profesorado, con la institucionalidad, mirando como 3 cosas que yo creo que las voy a dejar corticas para que ustedes también las revisen, pero para provocarla. 1, salidas más allá de lo jurídico. Creo que la experta Patsili también en sus textos, en sus libros, ha sido muy reiterativa, a pesar de que ella es abogada, de saber que muchas veces la justicia no es la respuesta necesariamente adecuada, porque llega tarde, porque... La justicia punitivista. O sea, que el derecho penal pues llega después, o sea, es cuando ya estamos contando muertas y que hay que buscar otras salidas. Eso 1. 2, una metodología de trabajo que tiene la Corporación Humanas, que ustedes la pueden ver también en los documentos que tenemos sobre cómo cuidar la vida de las mujeres, cómo salvaguardar y cómo tener una red de protección que permita que nos cuidemos, ¿sí? Como sin quitarle responsabilidad al Estado. Y una tercera cosa que es fundamental es cómo tiene que haber un compromiso de la institucionalidad, tanto la municipal, la departamental como la nacional, salvando la vida de las mujeres. Y bueno, y ahí yo creo que las reflexiones de los y las estudiantes, de las profesoras, de la universidad, de las organizaciones de mujeres en el Chocó y de estas expertas que nos estaban también acompañando para decir cómo seguimos trabajando para prevenir una tragedia que es evitable como el feminicidio. Bueno, como les vamos a contar en orden cronológico cómo fue esta celebración con actividades de reflexión y de corte político-académico, nos pasamos a un tema que tiene un vínculo con feminicidio,
pero que está inscrito en el análisis de cómo el conflicto armado y las transformaciones que ha tenido en Colombia, pues nos lleva a tener que revisar esas transformaciones, qué implicaciones tienen para la vida de las mujeres. Y entonces organizamos el seminario sobre crimen organizado y tuvimos ahí 8 invitadas, entre quienes me encontraba yo. Primero para mirar, junto con Carla Álvarez, una investigadora ecuatoriana, cómo han sido las dinámicas de el tráfico de armas, pero también el papel que juegan las armas en el conflicto armado y los riesgos que tiene para las mujeres. Escuchamos en un segundo panel en el que nos queríamos concentrar más justamente en esas transformaciones que ha tenido el conflicto armado a Elizabeth Dickinson de ICC, a Inge Valencia de ICESI y a María Camila Moreno del ICTJ. Unos análisis muy interesantes, son 3 mujeres que vienen haciéndole un seguimiento al conflicto de manera muy juiciosa y también que tienen una reflexión muy crítica sobre algunas lecturas que comúnmente se suelen hacer a la coyuntura actual. Después venía el panel en el que yo participé junto con Mónica Maureira. Nos interesó en ese panel ya aterrizar un poco más qué significa estos cambios en el conflicto armado colombiano, la presencia del crimen organizado en la vida de las mujeres. Mónica, de hecho, entonces habla también de feminicidio, porque esa es una de las constantes que observamos en este momento en varios de no solamente en Colombia, sino en otros países como México, en donde el feminicidio ha aumentado de manera muy significativa. Y cerramos este seminario de crimen organizado con Yulisamira Fajardo y Angélica Bernal, porque nos interesa poner sobre la mesa la importancia de un pensamiento feminista securitista, pero no securitista, y de pronto utilizo mal el concepto de securitismo, me voy a atrever a hacerlo, que no esté centrado en el militarismo, sino en la observación de las causas estructurales y el ordenamiento de poder que está desequilibrado entre hombres y mujeres y intentar mostrar que este pensamiento sigue teniendo validez y realmente es el que tiene que imperar. Sobre el seminario también van a encontrar ustedes el enlace, se grabó. Vamos a ver si podemos sacar unas memorias. Aquí empiezo a comprometerme para que eso no quede en saco roto. Yo creo sí. No, perdón, Luzpia, que yo creo que es muy interesante del seminario, no solamente el contexto, o sea, cómo se ha movido el conflicto en Colombia, cómo se piensa en el tema de armas y demás, sino además esa última reflexión que tú mencionas que hacen Yulisamira y Angélica Bernal es cuáles son las salidas. Desde el feminismo, pensar la seguridad para las mujeres, ¿qué implicaría? O sea, ¿por dónde arrancar? Y yo creo que eso da pistas para seguir conversando, porque en últimas el seminario también fue una provocación desde una organización feminista que está pensando en el crimen organizado y los impactos que tiene en la comunidad, en la sociedad. Entonces creo que ese cierre es muy interesante. Ya los planteamientos que venía haciendo María Camila, Elizabeth, entonces bueno, creo que está muy bien. Sí, muy bien por ese subrayado que haces al final. Hicimos una exposición preciosa. Sí, entonces cuéntanos. Sí, pero sabes que yo quisiera contarles antes de la exposición, que yo sé que llama mucho la atención y que hicimos también, es que paralelamente al seminario y un día antes tuvimos una reunión muy importante acá en Colombia, y es la reunión de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género. Humanas hace parte de la articulación, les invitamos a que revisen la página de la Articulación Regional Feminista. Somos 7 organizaciones en América Latina que hacemos parte de la articulación: X de México, la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, Demos de Perú, la Humanas Chile, Humanas Ecuador, ELA de Argentina y Humanas Colombia. Creo que las he mencionado a todas. Y esta reflexión es una reflexión también desde la región, porque hay también retrocesos en la región, hay también preocupaciones en la región en temas como las violencias contra las mujeres, los gobiernos de derecha que están desmontando también los derechos humanos y las instituciones para las mujeres. O sea, no solamente el caso de Argentina, el caso de Ecuador, pues también revisando lo que hemos ganado y cómo fácilmente llega un gobierno de derecha. O sea, un ejemplo claro es Argentina,
cómo todos los avances y llega un gobierno de derecha y antiderechos humanos de las mujeres y puede desmontar una cantidad de avances y de ganancias. Y creo que esa reflexión latinoamericana, desde las distintas aristas y lugares en los que estábamos, también hizo parte de esta semana de encuentro, y ahí por eso les invitamos a que vean la página de la Articulación Regional Feminista, lo que estamos conversando sobre política exterior feminista, sobre violencias contra las mujeres, lo que hace también común el trabajo en la región, y bueno, creo que es también paralelamente justo con el seminario. Sí, ahí habría que decir que esta reunión con la Articulación Regional Feminista pues es una reunión cerrada en la que la discusión es más de el orden que puede tener una plataforma analizando cómo proyectarse hacia el futuro y hacer frente. Entonces, de la reunión no van a tener información, pero sí de la articulación efectivamente. Ahora sí pasamos a la exposición. Claro que sí. Nos están quedando pocos minutos. Sí, nos están quedando pocos minutos. Y muchos temas. Solo quiero decir que parte de la reflexión de esta articulación, que es también la invitación que hacemos a las redes nacionales, a las redes más internacionales, es el financiamiento para las luchas y las luchas feministas y lograr avanzar en derechos humanos de las mujeres. O sea, hay una gran preocupación en la región, a dónde se está yendo el financiamiento y cómo es necesario también que las redes regionales nos juntemos para avanzar juntas. Así que ahí lo dejo porque es una discusión que si bien dio la articulación acá, tenemos que seguir dando. Y hablemos ahora sí de la exposición. Tuvimos una exposición que se llama El castigo dentro del castigo. Es una exposición de fotografía, contamos con su curadora, una artista joven, con el fotógrafo también. ¿Con la fotógrafa? Y con la fotógrafa también. Hemos tenido un equipo muy, muy bello, además profesionalmente con una mirada muy, muy interesante de lo que significa la vida en prisión. Son unas fotografías que fueron tomadas en la cárcel de Pedregal con mujeres privadas de la libertad. Es una reflexión que no se la vamos a contar, solamente aquí queremos provocarlas y provocarlos para que la vean, porque la exposición va a estar en Quibdó, va a estar en algunos lugares de Bogotá, pero esperamos también el próximo año tenerla en otros lugares del país, que lo estamos concertando, en Barranca Bermeja, en Cartagena, pero sí, no sé, si quieres un poco, sí. La invitación es a romper ese estigma que también hay sobre las mujeres privadas de la libertad. Sí. Bueno, vamos a publicar el itinerario de la exposición para que la puedan ir a mirar. Yo creo que vale la pena además que pensemos en un producto audiovisual que permita disfrutar la exposición, y la exposición interactúa de una manera muy especial con el público, porque nos obliga a pensar sobre los prejuicios que tenemos, ¿no? Cómo estigmatizamos a las mujeres que están privadas de la libertad con un recurso artístico muy bello. Cada panel expone 2 imágenes que nos permite ver el prejuicio y ver la realidad. Yo creo que ese recurso artístico es muy, no solamente estéticamente muy bello, sino emotivo y psicológicamente pone a quien observa en ese lugar de la pregunta. Nos quedan dos acciones por contar. Sí, y tantas ganas de hablar de la exposición y de las otras cosas. Bueno, pero alcanzamos. Vamos a volver otra vez a feminicidio porque se hizo este evento en Quibdó, como ya comentó Adriana, pero tuvimos una segunda versión ampliada con abordando otras aristas del feminicidio, nuevamente Patsy Lee y otras invitadas, y ahí te pido que tú cuentes cómo se desarrolló este seminario que se llamó Violencias Extremas, Violencias Feminicidas. Sí, yo creo que empezamos a hablar de la violencia. Claro, para ir pensando en la violencia feminicida y transfeminicida, empezamos hablando de violencias extremas. Y ahí pensamos en posibilidades, soluciones desde políticas públicas, y por eso ahí nos acompañó una amiga histórica de Corporación Humanas que es Mar Humberto, que es de la Agencia de Cooperación Española y que hace 20 años estuvo también con nosotras en este origen. Pero también pensamos en salidas jurídicas. Ahí Humanas presentó
también una investigación hecha por Cecilia Barraza, que además la abordamos en el último podcast antes de una investigación sobre acceso a la justicia y violencia contra las mujeres, que recoge la experiencia de la Corporación Humanas en el acompañamiento a víctimas de violencias sexuales, violencias feminicidas también. Estuvimos con la secretaria del MESECVI, con Luz Patricia Mejía, que planteó también la ley modelo de feminicidio, que es un marco para la región. Hubo discusiones sobre salidas punitivistas o no a ese tema. Por supuesto, era infaltable que invitáramos a Isabela Gatón, una abogada que fue promotora de la ley Rosa Elvira Celi de feminicidio en Colombia. Estuvimos, como bien lo has dicho, con Paxili, pero además tuvimos la experiencia de Guatemala también con Paula Barrios, que es una abogada que lleva casos de feminicidio en Guatemala y que tienen un modelo de justicia especializada, fiscales especializados para investigar el feminicidio, una justicia especializada. Y sin embargo, eso no necesariamente se ha atendido la necesidad de las víctimas, la reparación de las víctimas. Bueno, sobre el seminario tenemos en la publicación, tenemos el libro para que lo descarguen, que está en nuestra página de la investigación. Tenemos también una memoria del seminario y hubo también discusiones muy interesantes sobre el transfeminicidio. O sea, lo que ha pasado en los últimos tiempos con mujeres trans es el asesinato transmitido por las redes, no solamente el caso de Sara, sino también la crueldad en general de las amenazas extremas y transfeminicidas. Hay debates también entre el movimiento trans y las organizaciones, como en todos los movimientos, si se requiere un tipo penal particular de transfeminicidio. Ahí serán también las organizaciones activistas, abogadas, abogados, abogadas trans quienes digan ese avance en ese tema, pero es una conversación pendiente. Tuvimos además un documental precioso de personas trans de Paraguay. Entonces, bueno, fue una conversación que preguntó también a la institucionalidad, que no llegó, que estuvo invitada al Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación, pero que esperamos seguir teniendo una conversación institucional, porque sí creemos que la responsabilidad está en la institución. Colombia, en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, declaró la emergencia por violencias basadas en género, y necesitamos también que esa declaratoria de emergencia pues se haya abordado con propuestas, y bueno, eso creemos que aún requiere mucho más seguimiento y vigilancia de las organizaciones de mujeres y feministas, porque no creemos que ha causado realmente el impacto necesario para cuidar la vida de las personas trans y de las mujeres. Bueno, pues este seminario también fue grabado, también lo pueden encontrar en la descripción de este podcast, y nos queda justo el tiempo, está perfecto para hablar del encuentro de defensoras. Ese encuentro fue privado, sobre este encuentro no hay documentación, pero cuéntanos, Adriana, en qué consistió y cuál fue la conclusión. Bueno, es un encuentro de defensoras que tiende a ser una incidencia que es también parte de la incidencia de otras defensoras de derechos humanos en el país. Que es nuestro quinto encuentro, además. Que es nuestro quinto encuentro de defensoras y que está vinculado a solicitar una audiencia defensorial nacional para hablar de la vida y del cuidado de las defensoras de derechos humanos. Hablamos de los fondos, bueno, estuvieron invitadas la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos, la Alta Consejería, y pudimos tener un diálogo entre esta institucionalidad de carácter nacional y defensoras que venían de Putumayo, Antioquia, Chocó, Montes de María, mujeres indígenas, mujeres afro, campesinas. Y el interés es cómo avanzar en la protección y garantías de derechos humanos de las defensoras, cómo tener medidas particulares y de cuidado. Ahí hubo un diálogo muy interesante con la institucionalidad de cara a que el 29 de noviembre se pueda hacer una audiencia defensorial
29 de noviembre, Día de las Defensoras de Derechos Humanos, pensando en que el gran patrimonio, como lo hemos dicho muchas veces desde Humanas, que el gran patrimonio de Colombia, así como los ríos, las montañas, los mares, son también las defensoras de derechos humanos y que esta institucionalidad no puede ser ajena al cuidado de las defensoras y a cuidar la vida de las defensoras, pues que dan la vida por cuidar a otras, a otros, a otras. Y bueno, ahí el diálogo nos permitió también poner de presente que desde el Putumayo hasta la Guajira y que desde la punta de Tumaco hasta el otro lado del país, pues, pasando por norte de Santander, pues hay defensoras de derechos humanos que siguen trabajando todos los días porque este sea un mejor país y porque tengamos recursos para todas y todas, la tierra, los derechos. Y bueno, esa es como la discusión. Como dice Luz Piedad, de ese encuentro de defensoras no tienen memoria en la página, también por el cuidado de ellas, también por la seguridad de ellas, pero hay como dos mensajes muy importantes. Es necesario aumentar los fondos de emergencia para las defensoras de derechos humanos. Este país no cuenta con fondos suficientes que actúen de manera inmediata y que cuiden la vida de las defensoras, y es necesario seguir teniendo estos diálogos institucionales de alto nivel para cuidar la vida de las defensoras. Bueno, pues decir que esto fue lo que se desarrolló entre el martes 23 y viernes 26 de septiembre. Incluyendo el 18 de septiembre. Incluyendo el 18 de septiembre, y que no hemos parado porque en estas 2 últimas semanas pues hemos también desarrollado una serie de actividades en las que nos hemos dedicado a reflexionar sobre alternativas al punitivismo. Un evento que tuvimos la semana pasada en la Universidad Nacional, presentando un libro que publicamos a principios de este año, al que fuimos invitadas por Intersecta, una organización mexicana. Vamos a volver a poner el enlace en la descripción de este podcast. Y ayer tuvimos un webinar con invitadas muy especiales. Fania Davis, ella no es tan conocida como Angela Davis, y lamento tener que ligarla a su hermana porque debería darle identidad propia, pero bueno, en Colombia no es un referente tan fuerte. Y Dayana Blanco de ILEX, con algunas comentaristas entre quienes estuviste tú. Pero es una reflexión que también nos interesa mucho seguir llevando a cabo, que va de la mano de la exposición El castigo dentro del castigo, un cuestionamiento muy profundo que estamos haciendo a la pena privativa de la libertad y la necesidad de buscar otras alternativas. Creemos que Colombia está incursionando en ese terreno con mucha timidez todavía, con más solidez en el papel que en la práctica, pero vamos a meterle el diente a esta salida a un problema que tiene un alto calado y que nos parece que le está haciendo mucho daño a la población colombiana pensar que todo tiene que ser a través del castigo. Y nos queda la última sorpresa de conmemoración, que va a ser las memorias de los 20 años. Ya les estaremos contando cuando salga la publicación. Este es un podcast lleno de propaganda de lo que ha hecho Humanas, más que cualquier otro. Bueno, y también es un podcast para dar las gracias a quienes nos acompañaron, a quienes estuvieron con nosotras en la fiesta, en los seminarios, pero también a quienes en estos 20 años han creído y han estado con nosotras y con quienes hemos hecho cosas en este país y en esta región y en este mundo por la vida y por los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de las personas. Así que es un podcast también para agradecer, también para decirles que en un año vamos a celebrar 20 años, que ustedes hacen parte de esa celebración y que vamos a seguir produciendo pensamiento y acción con ustedes porque los desafíos de mantener también los derechos continúan. Así que muchas gracias, sigan viendo Más Humanas, comenten además el podcast anterior sobre acceso a la justicia y la investigación que lanzamos. Tenemos libros, tienen el descargable también en la página, pero también tenemos libros en físico para regalar. Vamos a llevar a Chocó, vamos a llevar a Antioquia, tenemos aquí en Bogotá, si algún funcionario o funcionaria lo quiere, pues aquí en Humanas pueden tener también esa investigación. El interés es aprender juntos y juntas en esta lucha también por garantizar
acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencias. Así que muchas gracias a Mafe y a Mateo, que siempre están detrás de toda esta producción. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast de Más Humanas. Así es. Muchísimas gracias. Más Humanas Podcast. Conversaciones, reflexiones y análisis con perspectiva